Este mes de noviembre no está dejando indiferente a nadie. De momento, la cotización de los índices americanos está siendo la peor desde el año 2008. En cualquier caso, durante los próximos días tendremos una batería de datos macroeconómicos y eventos importantes que nos harán pensar en el camino que tomarán los mercados durante las próximas semanas. Empezamos el lunes con el festivo en Japón, y que además tendremos pocos datos macroeconómicos en el resto del mundo. Si acaso, el índice IFO de confianza empresarial en Alemania, que nos mostrará de nuevo cómo se encuentra la locomotora europea. En los últimos datos reportados fueron mejor de lo esperado y eso nos da una indicación de que al menos en Alemania esperan que la situación económica mejore. El martes empezamos con un mayor número de datos, sobre todo en Estados Unidos. Por un lado, los datos de índice de precios al productor, que se espera un crecimiento positivo y que fue uno de los datos macroeconómicos que sorprendieron más al mercado de los últimos meses. ¿Por qué? Porque con los aranceles se esperaba que las empresas fueran trasladando ese incremento de los gastos a los consumidores. Sin embargo, salió un dato negativo de un crecimiento a la baja. Por tanto, de momento parece que están absorbiendo todas esas subidas las compañías. Además, tendremos ventas minoristas en Estados Unidos, que en los últimos datos mostraron un crecimiento importante del consumidor americano, de resiliencia de la economía estadounidense, en una situación en la que hemos visto algunas empresas del sector retail presentar datos en la última semana, por ejemplo Walmart, con unos resultados excepcionales y un guidance o expectativa de cara a los próximos meses muy positiva. También tendremos el dato del PIB en Alemania, especialmente importante porque confirmará o no una situación de recesión técnica. Es el dato de confirmación. En el segundo trimestre de este año tuvo una caída en el crecimiento económico y si vuelve a mostrar una caída en el crecimiento económico serían 2 trimestres consecutivos a la baja, lo cual es recesión técnica. El miércoles tenemos también datos importantes. Tendremos decisión de tipos en el Banco de Nueva Zelanda, que se espera que haga un recorte de 25 puntos básicos. Además, ofrecerán datos los bienes duraderos en Estados Unidos, en el que veremos otra muestra más sobre el crecimiento económico de la región, en un momento en el que también podríamos conocer datos del Producto Interior Bruto y del PCE. Parece, según las últimas informaciones, que no conoceremos de momento el PIB en Estados Unidos, aunque el GDP de Atlanta, que nos va pronosticando de manera anticipada el crecimiento económico de la región, muestra niveles de hasta el 4%, suele quedarse por encima en los últimos meses sobre finalmente el dato oficial, y también el PCE, crecimiento de los precios, que también está en duda, que en los datos pasados mostraron un crecimiento al 2,9% y que todo lo que sea superar el 3% sería desde luego nuevos indicios y síntomas de un crecimiento de los precios y sobre todo a nivel mensual es donde deberíamos de estar atentos. Además, en Reino Unido conoceremos uno de los eventos más importantes de los últimos años, el presupuesto de cara a los próximos meses, en los que ha habido muchas dudas de los mercados financieros que han castigado la rentabilidad de los yields, de los bonos del país, debido a esa irresponsabilidad fiscal anunciada en los últimos meses. Se habían previamente anunciado aumentos de impuestos que finalmente no se llevó a cabo, se habían anunciado recortes de gasto público que finalmente se echó la gente encima y tampoco se han anunciado, y los inversores, sobre todo aquellos inversores de bonos o los vigilantes de bonos que se encargan de castigar aquellas irresponsabilidades fiscales y políticas, están con el bono de Reino Unido en el punto de mira. El jueves es el día de Acción de Gracias en Estados Unidos y por tanto no habrá mercado en Wall Street y apenas hay datos importantes a nivel macro salvo los datos de inflación en Japón. Y el viernes Wall Street cotiza media sesión simplemente, pero aquí sí que vamos a ver otros datos importantes. Por ejemplo, datos de inflación en Alemania, en España, en Francia, incluso datos de crecimiento económico también en algunas de las regiones más importantes de la eurozona. Principalmente atentos a los datos de los precios en España, que en los últimos meses han subido por encima del 3%. El crecimiento económico está siendo muy positivo, pero también el crecimiento de los precios. A nivel microeconómico, a nivel de empresas, lo más importante será el martes, en la que conoceremos los resultados de Alibaba, que acaba de sacar, parece este fin de semana, una nueva aplicación que le permita combatir o disputar con ChatGPT en la carrera por la inteligencia artificial, o Gemini 3 de Alphabet. Y además presentará sus resultados el martes. Alibaba en un momento en el que quiere hacerse con toda la cadena de valor de la inteligencia artificial. También en Estados Unidos, Dell presentará sus resultados y en Europa EasyJet, que nos mostrará una nueva tendencia sobre las aerolíneas
en la región. Así que, como veis, todo esto y mucho más, posibles dudas, posibles acuerdos de paz en Ucrania, eventos de los bancos centrales, conferencias de miembros de la FED, del Banco Central Europeo y mucho más que tendremos que estar atentos y que tendréis que seguir en vuestra XTVA.